Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí compartiendo las santas y bellas escrituras. Bueno, hasta ahora, casi todas las semanas. Dentro de poco les diré más detalles, pero están conmigo mis fieles compañeros Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. Emma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí y disfrutando de este invierno. El invierno. Prefiero disfrutar del invierno que del calor, francamente. Igualmente, uno se puede poner más cobijas o más suéteres, pero solo puede quitarse uno tales cosas, ¿verdad? Y Padre José Luis Rico desde Parlier. Así es, después de todas estas festividades que hemos pasado, vemos nuestra corporeidad, a ver cuántas libritas subí en estos días pasados. Hay que ponerme en línea, yendo al gimnasio, todo aquello, quemando las calorías que en su momento, por las festividades que pasamos, obviamente, todo lo que celebramos, que era necesario celebrarlo, por supuesto, y ahora que regresamos al tiempo, ahora sí regresamos al tiempo ordinario, bueno, pues hay que hacer balance también de nuestra personalidad, a ver en qué vamos a nivelar, pero aquí estamos con mucha alegría, Rosa María. Siempre con mucha alegría. Y encaminados en el año nuevo, sí, ¿verdad? Cronológico, porque el año nuevo litúrgico ya empezamos en el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Y les voy a dar una noticia, ustedes ya sabían, pero nuestros hermanos que nos ven por televisión no sabían que me jubilo y este va a ser el último programa regular. Voy a regresar de vez en cuando a ayudar con la programación y compartiendo, porque es un programa muy lindo y no quiero dejar de verlos a todos mis fieles compañeros que siempre me alegran y me animan en nuestra vida espiritual y bien encaminados, ¿verdad? En nuestra vida con nuestro Señor. Dicen por ahí, en la vida todo tiene un principio, pero también todo tiene un fin. Sí. No es un fin, simplemente yo creo que lo debes de ver, Rosa María, como un paréntesis en tu vida, un paréntesis en el cual es necesario, es parte de la vida y a todos nos vamos a extrañar, somos humanos, pero el plan y el proyecto, como decimos, es de Dios y hay que darle continuidad. Hay que darle continuidad. Siempre. Rosa María, pues te felicito por tu jubilación, pero te voy a pedir algo, que no hagas lo que yo hice. Sí. Yo me jubilé para trabajar más que cuando estaba trabajando. Pero eso pasa, ¿verdad? Se supone que la jubilación es para tomar otros descansos, poder pasear, hacer otras cosas que nuestros trabajos no nos dejan hacer. Así es que pues sí te vamos a extrañar, pero voy a regresar de vez en cuando para darles una manita. Yo le pregunté en una ocasión a un sacerdote que se retiró también cómo estaba viviendo su jubilación. Y me dice, padre, dice, porque caemos a lo mismo que dice Emma del trabajo, dice, no descansa uno del trabajo, la jubilación consiste en quitar la responsabilidad de la parroquia. Así, en eso consiste la jubilación, es decir, hacer a un lado responsabilidades inmediatas y ya que va a seguir trabajando la persona, obviamente, tiene que seguir trabajando, desarrollándose. Exactamente. Y más que nada, cuando la persona tiene esa voluntad y esa disposición de seguir envolviéndose, entonces su jubilación no es que ya se va a retirar, se va a encerrar, se va como la conchita, la tortuga, como la tortuga que conocemos, que yo no estoy. No. Siempre es quitar, la jubilación es quitar responsabilidades, que sí, sabemos las responsabilidades son las que les digo, nos acaban, porque yo a Parlier llegué con todo mi pelo negro. Exactamente, digo, miren cómo me tienen ya ahorita. Pero yo no tengo ninguna cana, ¿verdad? No, felicidades, Rosa María. Gracias. Muy buena decisión, muy oportuna. Sí. Disfruta y cuando nos juntemos otra vez aquí, que ojalá y no sea muy retirado, pues con mucha alegría. Fue un placer haber trabajado, compartido estos años. Yo me siento muy alegre, muy contento y orgulloso de que ustedes pues me abrieron la puerta aquí en el canal 49.
yo llegué, recuerdo que llegué a ver si me daban oportunidad y bueno, pues gracias a Dios, Siempre aquí hay estamos. oportunidad, Padre. Aquí estamos. Y usted nos ha llenado de mucha alegría, Emma, tú también, y a todos nuestros hermanos que los vemos en muchos lugares, en los mercados, en las tiendas y también en el Congreso. Les agradezco todo su apoyo y continúen apoyando y viendo su canal, que es de todos ustedes. Y con eso vamos a empezar nuestras lecturas de este domingo, el segundo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y el 19. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en este segundo domingo ya del tiempo ordinario, como lo decíamos después de que ya hemos pasado todas estas festividades, esta primera lectura del primer libro de Samuel nos recuerda más que nada un llamado. Ese va a ser el tema central de este fin de semana. El llamado Dios que llama. Y yo leyendo este pasaje de la Sagrada Escritura de Samuel, digo, yo creo que a estas alturas es difícil que Dios nos llame como llamó precisamente, que llamó a Samuel. Un llamado así directamente, un llamado así ahora sí, aunque fue en un sueño, pero fue un llamado directamente de Dios. Habrá casos esenciales, especiales, a través de una revelación beatífica, donde Dios sí le va a decir a una persona: mira, te llamo para esto, pero Dios en su plan que tiene de llamar, Dios utiliza situaciones, Dios utiliza personas, Dios utiliza acontecimientos. Te digo, habrá casos muy excepcionales en los cuales directamente Dios va a llamar personalmente a una persona a desempeñar alguna labor o algún ministerio, pero de que Dios llama es una realidad. Dios sigue llamando. Pero Padre, muchas veces hoy en día nosotros no lo escuchamos por la vida que llevamos. Es una vida muy agitada, es una vida de mucho ruido y donde todo el tiempo nosotros somos los que estamos hablando, simplemente hasta nuestros tiempos de oraciones. En lugar de quedarnos callados 1 minuto, 2 minutos,
Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Estamos pidiendo, estamos rezando en voz alta o nosotros somos los que hablamos y no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Y como dice usted, Dios se vale de muchos medios para hacernos el llamado. Y muchas veces no estamos abiertos nosotros con el corazón abierto para decirle a Dios con todo el corazón, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Nos dicen personas, necesitamos esto, necesitamos ayuda en esto, necesitamos ayuda en cualquier cosa. Y no lo podemos hacer porque muchas veces decimos no podemos o no sabemos o cualquier otra excusa que damos, pero es que no estamos con el corazón abierto, porque si ponemos nuestro corazón en las manos de Jesús, le decimos, tú guíame, tú dime qué es lo que quieres, de alguna manera nos lo va a hacer saber. Hay que estar dispuestos, ¿verdad?, a escuchar. No es solo abrir oídos, es abrir la mente y el corazón, ¿verdad? Y nuestra disposición. Pero eso toma tiempo. Hay que abrir esas cuerdas de comunicación primero y llegar a un punto donde estamos abiertos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense cómo este caso de Samuel, dice la primera lectura, estaba al servicio del sacerdote Elí, o sea, estaba sirviendo. Samuel era un joven, obviamente, era un joven. El joven, la edad de la juventud es una, bueno, no digo que es la edad más importante, porque si no quiero hacerlas. Cada edad es importante. Exactamente, a ese punto iba, exactamente. Digo yo que es una etapa importante, ¿por qué? Porque en la etapa de la juventud, se toman las decisiones que van a tener trascendencia para toda la vida en ese aspecto. No que sea la más importante en el aspecto de haberlo vivido, sino por la trascendencia que trae las decisiones. Porque si un joven en su etapa de su juventud hace buenas decisiones, toda la vida va a estar aprovechando esas buenas decisiones que hizo. Por el contrario, un joven cuando toma malas decisiones en su juventud, que a veces desgraciadamente esas decisiones acarrean problemas o situaciones, son situaciones también que va a ir padeciendo toda su vida. Por eso el caso de Samuel, dice la primera lectura, era un joven y estaba al servicio del sacerdote Elí. Sin embargo, Dios lo llamó, y lo llamó, fueron 3 veces que Samuel escuchó aquel llamado, aquella voz, aquel otro, y las 2 veces que pensaba que era el sacerdote, y dice, no, yo no te he llamado, regresa y descansa, todo aquello. Y ya la segunda vez que le dice, mira, si te vuelven a llamar, entonces es algo ya, ahora sí como decimos, es algo especial, y eso es lo que tiene, que Dios cuando llama, Dios insiste. El llamado de Dios persevera. Y Dios persevera hasta que encuentra una respuesta, o sí o no. Porque ante un llamado tenemos que dar una respuesta. Nunca vamos a quedarnos en un punto medio. Por ejemplo, hago un poco de historia en los ranchos por allá, cuando a veces pedían a la novia que le daban plazo. El plazo a veces, bueno, ¿es necesario el plazo o no es necesario? No sé que iban a pedir a la novia, el papá dijo que le daba 2 meses de plazo. Bueno, ¿y ese plazo qué sentido tiene? No, pues que, claro, el papá era el que ponía el plazo, no la novia. Los papás eran los que ponían el plazo. Pero el plazo, ahora obviamente, ese plazo se tenía que llegar, y el día que se llegaba el plazo, la novia debería de decir si me caso o no me caso. Entonces, por eso digo yo, ese plazo que ponían, pues si era necesario, era no. Yo pienso que más que nada era como una extender la estadía de la novia en la casa con los papás. Me imagino que va por esa línea. Pero todo llamado tiene que haber una respuesta, o sí o no. Y mientras no se le responda a Dios,
Dios va a estar llamando. Esa es una realidad. Así es, que no nos va a dejar en paz. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos después de esto. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Regresamos, queridos hermanos, con el Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario. Sigan con nosotros la lectura según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo cuando Dios llama, es increíble el plan de Dios que tiene para llamar, porque Dios llama, y hay que tener hoy que el tema es el llamado de Dios. Dios llama a los 3 estados de vida. Esa es una realidad. Hay 3 estados de vida en los cuales la persona debe de descubrir cuál es el estado de vida a la cual Dios lo está llamando a vivir. Primero, Dios llama a vivir la vida del matrimonio. Para entrar al matrimonio, se tuvo que haber entrado también al sacramento del matrimonio por un llamado. Y caigo a lo que dije en la primera parte. El llamado al matrimonio va a ser a través de que aquel primo le presentó a la prima, a través de que, no sé, en aquel baile encontró a aquella muchacha, se la presentaron. Nunca fue por casualidad. Nunca una persona conoció, qué sé yo, al esposo, a la esposa por casualidad. Siempre, yo llamo, fue un acto providencial. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba hilando un compromiso, porque el matrimonio es un compromiso, pero también se deriva de un llamado. Una persona, cuando entra al matrimonio sin un llamado, es decir, que no tiene vocación para el matrimonio, va a fracasar en el matrimonio. Es una realidad. ¿Por qué? Porque no era su tiempo para casarse, no era ni la persona tampoco con la cual había sido llamada para compartir, porque el matrimonio hay que tener, ¿cuál es uno de los fines del matrimonio? Pues compartir pues el resto de la vida. Y esto me viene a una anécdota. Resulta que se murió el señor y la señora, se casaron. Ya los casó el sacerdote y vivieron la vida y esto y lo otro. Se murió el señor, se fue al cielo. Y al poco tiempo se murió la señora y se fue al cielo también. Y luego la señora, pues se encontraron en el cielo allá. Y le dice la señora: ay, dice, mi amor, al fin juntos otra vez, dice.
acuérdate que el Padre dijo que hasta que la muerte nos separara. Es decir, aquí ya no. Aquí, Aquí ya no. aquí ya no, dice, ya no. Ok. Por eso digo, el matrimonio es un compromiso para toda la vida, toda ¿ok? la vida. Ya en la otra vida, yo ya no, Es otra eso cosa. ya es otra cosa, ¿ok? Pero bueno, el matrimonio es un llamado, ¿ok? Entonces, y para entrar a este llamado, tiene que haber indicios de que Dios te está llamando a formar parte de este compromiso. Mira, si no sientes que Dios te está llamando, si no quieres a la persona, si te vas a meter al matrimonio por interés, por forzado, lo que sea, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estás sintiendo el llamado a formar parte de la vida matrimonial. Por eso, Padre, principalmente en la preparación de los jóvenes, es esencial que los jóvenes, que los padres estén pendientes de que sus hijos se entreguen a Dios cuando están cuando están entrando en un noviazgo, y pongan ese noviazgo en las manos de Dios, porque muchas veces es cuando es la edad de la ilusión, es la edad del amor de las telenovelas, de las películas, y estamos completamente alejados de lo que es el verdadero amor, y entonces se casan y es donde vienen los fracasos, porque no estaban Dios en esas relaciones, en ese compromiso. Sí, claro. Ese fue el llamado al matrimonio, el primer llamado. El segundo, llamado a la soltería. Una persona que no siente el llamado al matrimonio, pues, ¿cómo se va a quedar? Pues se va a quedar soltero. Se va a quedar sin compartir una vida, no siente el llamado a compartir el resto de su vida, a tener hijos. Es una vocación, y así conocemos personas que hay que no se casaron, que nunca se casaron, así vivieron su vida. ¿Por qué? Es un llamado también a la vida, a la soltería. El mundo es cruel, y a este tipo de personas nosotros o la sociedad los tacha de decir, se quedó a vestir santos, se quedó de cotorro, se quedó de cotorra, sí, o sea, infinidad de nombres que se les da a este tipo de personas, pero es un llamado también, es un llamado que la persona recibe, que la persona vive y la persona lo acepta. Y el tercer llamado es el llamado a la vida consagrada, que es ya sea el hombre a ser sacerdote o la mujer, obviamente, a ser religiosa. Y es un llamado también. Igualmente, si no se siente el llamado de Dios, si no entras a la vocación, si no entras al seminario, si no entras al convento por sentir el llamado de Dios, mira, no va a dar resultado también. Por eso lo importante ante estas tres posibilidades que vamos a tener hoy, que las lecturas nos presentan el llamado de Dios, como decía Emma muy sabiamente, hay que tener los oídos abiertos para ver Dios a qué estado de vida me está llamando. Porque de que Dios nos va a llamar a formar parte a uno de estos tres estados, nos va a llamar, ya sea o al matrimonio, o a la vida soltera o a la vida consagrada, Dios nos va a llamar. Pero estar atentos siempre a escuchar la voz de Dios, que nos va a llamar a través de personas, a través de circunstancias, a través de acontecimientos, o muy escasa vez, como lo he mencionado, a través de una manifestación o revelación beatífica. Ven, sígueme, como lo escuchamos en el Evangelio. Y como padres tenemos una responsabilidad muy grande de explicarles a nuestros hijos los tres estados de vida que pueden escoger, porque
muchas veces quitamos la vocación, la verdadera vocación de un hijo o de una hija, porque yo he oído a papás cuando les decimos, hablamos de vocaciones sacerdotales, principalmente en los hombres, que dicen las mamás, no, yo no quiero yo quiero que se case porque yo quiero tener nietos, familias, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los culpables de quitar la vocación a un niño, a una niña, cuando están recibiendo ellos el llamado de Dios. Cuidado, porque eso es algo bastante serio, ¿verdad? No, Emma, y tú trataste el aspecto vocacional, pero ¿cuántas veces en el aspecto del matrimonio los papás forzan a la hija que se case con aquel joven porque tiene dinero, porque tiene posesiones, porque es hijo de don fulano, porque es esto, y es un matrimonio forzado? Entonces, ¿a qué están forzando a esta persona? A que su vida, primero, no decidió ella. En segundo, los que decidieron fueron los papás. Y tercero, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no había vocación a entrar a ese estado de vida. Sí. Por eso, como dice Emma, los papás tienen que ser muy cuidadosos. Ahora sí también ellos, escuchar y platicar con sus niños, con sus jóvenes, qué estado de vida es el que ellos sienten el llamado de Dios. Y yo pienso que más que nada, el papá y la mamá, ¿cuál debe ser la postura? Apoyar al hijo, apoyar a la hija en la decisión que el joven o la joven sienta, especialmente a cualquier estado de vida. Que si se va a casar, mire, aunque le duele el corazón, aunque sienta que se le va la mitad de su vida, déjela ir, porque si estás recibiendo el llamado de Dios, es el momento de que la deje. Si lo mismo, si es a la vida consagrada, apóyelo. Es decir, al final, ¿qué es lo que debe hacer el papá o la mamá ante un llamado? Apoyar. Apoyar y estar disponible, aceptar el llamado de Dios. A veces cuesta. Cuesta, sí. ¿Cómo no le costó a Nuestra Señora? Sí. Ella sabía el llamado y el ministerio que nuestro Señor tenía que... Pero cuando se acepta el llamado y se sigue el llamado, hay una gran felicidad y una paz y una gran bendición, tanto en la persona que escucha el llamado, como en la persona en la cual vive el estado de vida. Así es. Sí. Padre, se nos fue otra vez. Sí, se nos fue el tiempo. Nos da su bendición. Vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden vivir el estado de vida con alegría en el cual Dios los tenga. Dios los bendiga. Esperamos la próxima semana.